Capítulo 3 del libro de Jonás. Hermanos, continuamos con esta maravillosa narrativa que nos habla de las inmensurables misericordias de Dios y su soberana voluntad para salvar. Eh, Ustedes recordarán que eh, hace 8 días y hace 15 días tratamos de contextualizar este libro de Jonás y creo que hace 8 días olvidé mencionar con respecto al rey en el que el profeta Jonás vivió, es Jeroboam, pero Jeroboam segundo. Entonces tengo que mencionarlo porque ustedes recordarán Jeroboam primero y hay una gran diferencia entre uno y otro. De hecho, Jeroboam primero es un rey muy malvado y Jeroboam segundo es un tiempo en donde el reino del norte experimentó cierta paz. De hecho, Jonás le predica una profecía a Jeroboam en la cual implica que sus límites de la tierra que él estaba reinando se iban a ampliar. Y mientras Jeroboam estaba como rey en Israel, esto fue una realidad. Entonces, solo quería mencionárselos porque la fecha de escritura del libro no se sabe a ciencia cierta, pero sí se conoce un poco el periodo de la vida de Jonás. De hecho, es muy probable que Jonás, el profeta, vivió aproximadamente 50 años antes del exilio del reino del norte. Los asirios llegan y se llevan al reino del norte por su desobediencia, como ya se lo habían profetizado. Y antes de Jonás es probable, no sabemos con exactitud, quizás Joel también vivió, pero los profetas de los que ya habían recibido profecía habían sido Elías y Eliseo. Así que ahora tenemos a Jonás que vive en esta época y que el Señor le ha mandado a predicar un mensaje de salvación a los ninivitas, el cual se rehúsa y él actúa en completa desobediencia con el Señor, como lo vieron con el hermano Víctor, y estando en una situación de desobediencia, el Señor le hace ver que Él es el que manda y no Jonás. Él es echado al fondo de la mar y clama al Señor y entonces vemos como llamábamos Salmos de los Salmos, en el capítulo 2 en donde él agradece al Señor por su misericordia, porque tuvo misericordia de Jonás. De hecho, ustedes recordarán que el Salmo hace una declaración sumamente importante. Jonás dice que de Jehová es la salvación. En el versículo 9 del capítulo 2 dice, la salvación es de Jehová. Y parece ser que todo el libro está escrito para que ese sea el centro del libro. Tiene una forma literaria en la que está escrito de tal manera que ese sea el centro y el mensaje principal sea este, que de Jehová es la salvación. Y recordábamos cómo el capítulo 4 nos enseña con respecto al propósito principal de este libro, que el Señor es misericordioso, que es clemente y que por lo tanto de Él es la salvación. De hecho, vemos ahí un eco de lo que Moisés vio con respecto al carácter de nuestro Dios Santísimo, que es clemente, misericordioso, lento para la ira, que no se complace en el castigo, pero que también no tendrá por inocente el culpable. Y ahora nos encontramos en este capítulo 3, en donde si ustedes se percatan, el versículo 1 es como si fuera una repetición del versículo 1 y versículo 2 del capítulo 1. Es como una recapitulación. Nuevamente volvemos a encontrar que vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Así que vemos que el Señor manda nuevamente a Jonás a ir a Nínive. Y Jonás finalmente obedece. Jonás vemos del versículo 3 al versículo 4 que obedece el mensaje que el Señor le da y va y predica este mensaje a los ninivitas. Y vemos en el versículo 5 que los ninivitas creen el mensaje que Jonás les da. Ellos creen el mensaje y del versículo 6 al versículo 9 está tratando de mostrarnos o
pintarnos o dibujarnos esta imagen para que nosotros podamos entender. Jonás llega y da un mensaje muy sencillo, hermanos. Él viene y predica que la ciudad será destruida. Versículo 4 dice, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y dice el versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron. Y dice el versículo 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre cenizas. Y a partir de este versículo hasta el versículo 9, hasta el versículo 8, encontramos que toda la tierra de los ninivitas entiende que viene un juicio sobre ellos de parte de Dios, de un Dios que ellos no conocen, pero ellos entienden que han pecado contra Dios. Y entonces desde el rey hasta las bestias se humillan delante de Dios y encontramos esta última forma de ser escrito este capítulo del verso 8, 9 y 10, en donde nuestra traducción no hace mucho honor a lo que el autor quiso hacer. Está usando un juego de palabras para decir, volvámonos a Dios, porque quizás Dios se vuelva de lo que Él ha dicho. Y entonces se volvieron a Dios. En el del versículo 8, 9 al 10, que finalmente Dios detiene su juicio sobre el pueblo, mostrando su misericordia y su salvación. Les comentaba que del versículo 8 al versículo 10 es un juego de palabras. Voy a subir tantito, hermano, porque ando medio malo. Es un juego de palabras en el cual los ninivitas y el rey entiende que el Señor puede mostrar misericordia a ellos. Ahora, yo no sé si ustedes mientras leíamos esto, les vino a la mente precisamente lo mismo que sucedió cuando él está en el barco, porque le dicen, despierta, dormilón, levántate, invoca a tu Dios y quizás Él tenga misericordia de nosotros. Ahora eso nos debe de llevar a meditar constantemente en la manera en la que muchas veces nosotros vemos a Dios. Porque parece ser que estos hombres en el barco y estos ninivitas tenían un entendimiento, aunque muy distorsionado de quién es Dios, ellos sabían que este Dios que mueve los mares y los cielos podía tener misericordia de ellos. Regreso para allá. Nuestro capítulo 3, hermanos, de esta maravillosa historia. Dice que, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Y hermanos, con esto yo quiero llevarlos a meditar esta mañana con respecto a quién es a quien adoramos esta mañana. El Dios que es mostrado en el libro de Jonás, porque el propósito principal de este libro y de toda la escritura es mostrar a Dios, no es mostrar a grandes hombres o grandes historias, sino es que su creación pueda conocerle como Él es. Nos deja ver a un Dios que es soberano en la salvación ante un mensajero y un mensaje muy deficiente. Yo no sé si ustedes se percataron de esto, pero es evidente que Jonás, el cual en el capítulo 2 clamó, de hecho decía un hermano, ¿cómo quisiéramos que Jonás hubiera seguido siendo el Jonás del capítulo 2? Porque es evidente que en el capítulo 3 Jonás vuelve a ser un Jonás que va a regañadientes a hacer la voluntad de Dios. El Señor le dice, ve y da un mensaje, y su mensaje
que entendemos por el capítulo 4, es en una ciudad que al menos había 120,000 personas, es decir, de un tamaño muy considerable. Dios quiere mostrar misericordia, pero Jonás va a regañadientes y va dando un mensaje bastante pobre, bastante inadecuado. Él simplemente predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. No habló de la misericordia de Dios, no habló de la gracia del Señor, no habló de el Dios misericordioso que tuvo misericordia de sus padres, que tuvo misericordia de Abraham, de Isaac y de Jacob. No habló de un Dios misericordioso que tuvo misericordia de Moisés, un asesino. Simplemente él llegó trayendo un mensaje sumamente deficiente, anunciando la destrucción para esta ciudad, porque seguramente, y esto es una mera especulación, pero seguramente, como muchas veces nosotros también pensamos, mientras estamos anunciando el Evangelio, nuestro corazón está reflejando que lo que predicamos es como, y eso es lo que merecen. Y estamos hablando del juicio, y estamos hablando del juicio como en nuestro corazón, diciendo, sí, eso merecen, eso es lo que les toca. Y olvidamos, hermanos, que nosotros también fuimos recipientes de la misericordia de Dios por gracia. Así que vemos en este capítulo 3 a un Dios soberano, que Él se puede bastar de un medio muy incompetente. No con eso estoy justificándolo. No estoy justificando nuestra incompetencia y falta de preparación para predicar el Evangelio. Pero vemos que aún a pesar de esto, Dios puede utilizar a un medio muy incompetente como este profeta, que va a regañadientes y da un mensaje muy inadecuado para salvar a una gran cantidad de su pueblo que tenía en esta nación de Nínive. También es impresionante darnos cuenta lo que ocurre en Nínive, porque nos describe esta situación en donde el rey dice, detengan el alimento de las personas y de los animales. Ahora, para las personas que han tenido animales o que han creado animales, ustedes saben qué pasa cuando quizás al segundo día tú has privado a ciertos animales de darles agua y alimento. Al segundo día es evidente que en esa pequeña granja o en ese pequeño lugar los animales tienen hambre y sed. Al tercer día es algo que simplemente no se puede ocultar. Los animales están desesperados por tener alimento y agua. Y el rey da un decreto, el gobernador de Nínive da un decreto para que todos mostraran esta humillación. Así que vemos en la soberanía de Dios cuál es el resultado de este mensaje en el corazón de los ninivitas, y vemos que verdaderamente la salvación les alcanzó. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 7, hermanos, porque quiero que con este texto nosotros podamos seguir adorando a nuestro Señor. Esta mañana está pasando algo que es prescrito en este mensaje, en este capítulo. Esto es una realidad, hermanos. Y quiero dejarlos con este texto que voy a leer en el capítulo 7, verso 9 al 12, porque esa es la realidad ante seres humanos como ustedes y como yo, con predicadores deficientes, con iglesia débil, con el pueblo de Dios muchas veces errando. Quiero decirles algo, así como las escrituras muestran que Dios es soberano y que de Él es la salvación, quiero decirles algo, ustedes y yo somos testimonios vivos de que Dios es soberano y de Él es la salvación. Y por eso esta mañana nos unimos para
adorar a Cristo por su gracia y misericordia. Dice el versículo 9, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sigamos adorando a nuestro Dios, porque solamente de Él es la salvación, hermanos.